La prisión preventiva en el derecho posmoderno. Esta es una exquisita oportunidad para exponer el tema la prisión preventiva en el derecho posmoderno. Paso a mi acometido con la sensibilidad de un gallo y la esperanza de un delfín de poder lograr apuntar algunas ideas refundantes del derecho y de la vida en los siguientes títulos. 1. El sentido común versus los prejuicios de la ley, doctrina y jurisprudencia. Ingresar en un tema tan explicado como el de la prisión preventiva obliga a que intentemos abordarlo desde un ángulo aún no visto, ya sea por la avalancha absolutista y aplastante de opiniones positivistas o dogmáticas dadas por respetables, renombrados abogados, jueces, fiscales, políticos, etc., o porque tenemos pereza para pensar quitándonos los prejuicios normativos, ya sea porque tenemos interiorizado sin saberlo una identidad positivista o porque hemos, además, olvidado el más directo y claro método para conocer, inventado o pregonado por Descartes, el uso del sentido común. Por eso, quiero empezar mi discurso con un pedido especial. Dejad por un momento todo lo que saben de normas, de derecho, de doctrina y hasta de jurisprudencia, y escuchad mi discurso sin ninguno de aquellos prejuicios enunciados, ley, doctrina o jurisprudencia. Les pido que en vez de ello me escuchen utilizando solo su más límpido y sencillo sentido común. Deben haber captado ya que le he llamado prejuicios a la ley, la doctrina y a la jurisprudencia, pero me refiero a todos ellos cuando son tomados con una identidad positivista, es decir, al pie de la letra, olvidando lo extranormativo y negando groseramente la realidad y el propio sentido común. Por eso, cabe citar al jurista Alberto Binder, quien a la letra escribe: podremos cerrar los ojos y quedarnos con la consideración simplemente exegética o dogmática, pero ello no sería sino una falsedad más, y una ciencia hipócrita solo forma seres hipócritas en una sociedad falsa. Concluyendo, para no ser una sociedad hipócrita o errática, es necesario mínimamente utilizar el sentido común, ver la realidad y no solo la norma, ver los hechos y no solo el derecho. 2. ¿Es el juez el delincuente per se cuando dicta una prisión preventiva? 1. La prisión preventiva en el derecho posmoderno. Quiero partir de un presupuesto pronóstico. En una sociedad futura, posmoderna, con derecho posmoderno, la prisión preventiva será un acto ilícito, un delito, algo que tendrá que desaparecer, o en todo caso, reducirse a hechos muy especiales y mínimos. En aquel supuesto futuro, tendría que haberse debatido en la actualidad una pregunta angustiante e inesperada que hoy os adelanto. ¿Será que cuando un juez dicta una prisión preventiva se convierte en un delincuente per se? Preguntar sobre si el juez se convierte en un delincuente cuando emite una resolución de prisión preventiva podría prestarse a pensar equivocadamente que se estaría blasfemando o atentando contra la dignidad de un magistrado. Nada más lejos de aquello. Respetamos y mucho la dignidad de todos los jueces. Sin embargo, hemos de hacer aquella pregunta no para ofender al juez ni para agraviarlo o reducirlo a un simple y común delincuente, sino para advertir y poner a debate una condición acaso equívoca o extrema de la actual actuación respecto a la aplicación de la prisión preventiva. Así como analizarla ya no solo desde el legislador, el doctrinario o la tradición, sino desde el aplicador y hacedor del derecho, el juez, su actuación, jurisdicción y competencia para hacer justicia penal. Esto porque la ley puede tener errores, pero el juez tiene el deber de corregirlos y hasta inaplicarla si fuera inconstitucional, aclarando que lo inconstitucional no se refiere solo a una norma legal, sino a un derecho. La pregunta de si el juez se convierte en un delincuente per se cuando emite una resolución de prisión preventiva tiene dos respuestas que sí y que no.
Esto nos lleva obligadamente a otro enfoque que sería el siguiente: analizar la prisión preventiva desde la actuación del juez, desde su poder para administrar justicia penal. Y porque hemos elegido analizar la prisión preventiva desde la actuación del juez, ¿por qué? Lo repetimos. Independientemente de la ley, el juez tiene el poder para hacer justicia, es decir, para no violar los derechos de un inocente y para no dejar impune al culpable. Una nota aclaratoria. Aclaro que no existe ninguna animadversión, afán vengativo, resentimiento o sentimiento negativo contra los jueces. Puedo decir incluso que conozco muchos magistrados a los que respeto y aprecio, además de admirarlos. Por eso, esta es solo una especulación sobre determinada condición de vulnerabilidad de los derechos fundamentales que no ha sido aún vista. El texto o este discurso nunca será pues una ofensa corrosiva o destructiva contra los jueces, sino la teorización sobre las reales dimensiones de su función, específicamente en el acto de dictar prisión preventiva. Quedémonos ahí unos instantes para pasar a otro título. Nos quedamos aún con la pregunta. 2. La actuación del juez, ¿Dios o esclavo en la emisión de la prisión preventiva? El juez es un personaje cósmico, jurisdiccional y con poder decisorio, pero, por su condición de ser humano, puede estar constituido con cierta naturaleza ambivalente y así ser visto como la afirmación de la justicia o, en el peor de los casos, como una especulación de injusticia. El juez representa una idiosincrasia en la cual se cree que una persona o un colegiado de personas nos deben decir cuáles son efectivamente nuestros derechos. Esto es agobiante, trágico y a veces hasta peligroso, pero también todo lo contrario, porque los jueces pueden ser la solución a nuestros problemas de convivencia, de coexistencia, de supervivencia. Y es que los jueces son necesarios, pero no son dioses, sino seres humanos. Léase, capaces de cometer errores, que por un periodo y por circunstancias dialécticas tienen un poder demasiado grande para cualquier ser humano, juzgar, por lo que pensamos que todos los jueces deben dejar de serlo dentro de un cierto breve tiempo, porque puede suceder que su perpetuidad como magistrados los haga pensar que tienen realmente la justicia en sus manos. Esto es consecuencia de su condición y ubicación en el aparato público, cuando en realidad la justicia corresponde a todos y el juez solo la distribuye en la sociedad por un acto social de delegación del poder para administrar justicia. Por eso, es necesario prever al juez de la embriaguez del poder del cual puede ser presa, porque el uso del poder de administrar justicia, al ser poder, siempre puede perturbar la conciencia y la conducta del ser humano, desubicándolo y obnubilándolo en extremo. Esto es porque el poder halaga nuestra vanidad y aquella disminuye y en ciertos casos anula nuestra razón. Es necesario, por eso, preguntarse, ¿cómo se puede pensar que un juez que envía a prisión a innumerable número de personas al final de su jornada sigue siendo un ser humano sin afectación, sin perturbación por el ejercicio de su poder judicial? ¿O cómo se puede pensar que el juez, después de administrar justicia, culpar a uno, liberar a otro o a cientos, determinar el derecho de uno en contra de las pretensiones de otro, etcétera, aún se conserve sano mental y físicamente? No creo realmente que este tipo de trabajo, administrar justicia, pueda dejar totalmente sana la mente y el cuerpo de nadie. Nadie es tan fuerte. Por eso es sí sano que un juez solo lo sea un tiempo prudencial, aquel suficiente para no alterar su condición de ser humano, para que no se piense o considere un dios o un esclavo. Al respecto, sobre los jueces y su actividad, han escrito muchos autores. Así encontramos los siguientes libros. 1. El buen juez, de Azorín. 2. Elogio de los jueces, escrito por un abogado, de Piero Calamandrei. 3. El juez, de Rudolf Stahler. 4. Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. 5. ¿Deben nuestros jueces ser filósofos?
pueden ser filósofos, de Ronald Dworkin. 6. El perfil del juez, conferencia de Carlos Fernández Cesarego. 7. La casa del juez, de Bram Stoker. 8. Nuestros magistrados, de Manuel González Prada. 9. Ética judicial, reflexiones desde jueces para la democracia, de la Fundación Antonio Carretero. 10. Separando la paja del trigo, destitución de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura entre el 2003 y el 2007, de César Bazán Seminario. 11. Libro blanco sobre la formación continua de los jueces y magistrados, aprobado por el Pleno del Consejo de Poder Judicial, Madrid. 12. Memoria de un juez, de Domingo García Rada. 13. Contra los jueces, de Aníbal A. de Auria, entre otros. Pero regresemos al punto que nos interesa, los deberes y no solo los derechos del juez. Los deberes del juez son los que nos interesan expresamente. El deber de no dejar de administrar justicia, el deber de inaplicar la ley inconstitucional, el deber de garantizar una buena administración de justicia, el deber de utilizar su sana crítica o antes el criterio de conciencia, el deber de garantizar el principio de inocencia, etc. El juez está obligado a respetar las reglas de la sana crítica, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos. Esto es la valoración y apreciación de las pruebas de acuerdo al artículo 158 y siguientes del Código Procesal Penal. Recordemos que el juez sabe o debe saber que incluso no son objeto de prueba las máximas de la experiencia, leyes naturales, lo imposible y lo notorio. El juez es una persona instituida con poder público para administrar justicia, resolver un conflicto de intereses, definir una incertidumbre jurídica, definir sobre la responsabilidad penal de una persona, pero a la vez el juez tiene deberes públicos como respetar la Constitución, aplicar los criterios de la sana crítica, las máximas de la experiencia, la lógica, respetar los conocimientos científicos, las leyes naturales, reconocer lo que es un hecho imposible y un hecho notorio, aplicar las normas de control difuso y concentrado, garantizar la correcta administración de justicia, etcétera, etcétera. Es aquel juez con esos grandes poderes y también con esos irrefutables deberes quien emite las resoluciones que declaran fundado o infundada un requerimiento fiscal de prisión preventiva. Son los jueces quienes dictan una prisión preventiva, labor exclusiva y excluyente que los hace poderosos a tal punto de quitar la libertad, pero también responsables a tal punto de estar sujeto a control legal ante un mal uso de su poder jurisdiccional. El juez tiene así el deber de ser imparcial, observar los plazos razonables, a respetar el derecho de toda persona imputada a un juicio previo, oral, público y contradictorio. El juez debe respetar el uso de la igualdad de armas de las partes, preservar el principio de igualdad procesal. No olvidemos que incluso el Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Por último, el juez tiene el deber de respetar el principio de presunción de inocencia, por la cual el imputado deberá ser considerado inocente y tratado como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme, debidamente motivada, siendo que en caso de dudas sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. Lo último que acabo de referenciar es un conocimiento archiconocido, se sabe. Hay sobreexposición normativa sobre ella, pero a la vez hay una sobredepreciación, subestimación y resignación respecto a qué significa realmente. En otras palabras, no son respetadas en el rigor del sentido lo que se podría apreciar de las sentencias, jurisprudencia judicial y constitucional que abordaremos más tarde. Quedémonos por ahora en una primera conclusión. ¿Quién tiene la responsabilidad de emitir resoluciones de prisión preventiva? Convengamos sin duda, ni murmuraciones, que es el juez penal. Esto significa que él tiene el poder, pero a la vez la responsabilidad sobre las mismas. Y esa responsabilidad tiene como garantías desde la misma conciencia que antes del nuevo ordenamiento procesal penal se llamaba criterio de conciencia, hasta el respeto
por el uso de la sana crítica, las máximas de la experiencia, las leyes de la lógica y el reconocimiento de lo imposible, de la existencia de la duda, duda que tiene un primer principio. No hay certeza de la responsabilidad penal del imputado, sino solo sospechas. Es decir, cuando un juez emite una prisión preventiva, se está aún en lo que denominaríamos etapa de la sospecha. Toda esta etapa es solo sospecha, duda y no certeza. Por eso estaríamos en la etapa de los hechos y no del derecho, porque el derecho no es la ley, sino la transformación o conversión de un hecho en derecho. Esa transformación la tiene que hacer el juez. El juez ya no solo es un intérprete o boca de la ley, es además un transformador del hecho en derecho, un hacedor del derecho. Una resolución o sentencia cumple aquella función transformadora. Quedémonos ahí un momento para pasar al tema del discurso, la prisión preventiva en sí. 3. El juez de investigación preparatoria y su necesidad de no emitir decisiones arbitrarias. Una preocupación ha venido rondando mi cerebro desde hace muchos años atrás. ¿Qué instituciones jurídicas existen para evitar que un juez dicte una prisión preventiva arbitraria? La respuesta será que utilizará la ley procesal penal, las máximas de la experiencia, la lógica, y los fiscales y abogados se encargarán de informar al juez respecto de la culpabilidad o inocencia del imputado. Sin embargo, más allá de eso, el juez dicta la sentencia en la soledad de su memoria y acaso de su conciencia, y ninguna motivación o argumentación puede evitar el hecho que el juez decida fundada o infundada el requerimiento de prisión preventiva. Es decir, no hay un control real de su capacidad de decisión sobre la libertad de una persona en el caso de los jueces de investigación preparatoria. Así que, cuando un juez dicta una sentencia, solo está cometiendo técnicamente hablando una arbitrariedad, porque no hay algo que asegure su imparcialidad. ¿Qué puede garantizar la imparcialidad? Puede ser que sean 2 o 3 magistrados, un colegiado, quienes tengan el poder de dictar una medida de prisión preventiva. De esta forma, la garantía de no arbitrariedad la darían los magistrados que dictan la prisión preventiva. Pero si solo es un solo magistrado, ¿cómo se puede controlar la arbitrariedad o el libre arbitrio de un solo juez? 3. Desbaratando los conceptos básicos de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar de coerción personal, excepcional, racional, proporcional, urgente, provisional, que reúne copulativamente los siguientes requisitos. 1. Apariencia de responsabilidad penal, es decir, existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al delito con el imputado. 2. Pronóstico de una pena privativa de la libertad efectiva o superior a los 4 años. 3. Peligro procesal en sus modalidades. A. Obstaculización del proceso. B. Peligro de fuga. 4. Proporcionalidad de la pena. 5. Razonabilidad del plazo. 6. Sospecha fuerte. Y 7, que es esta que yo he introducido y que es solo doctrina, aplicación del principio de equivalencia. Doctrina que aún no se aplica, ¿no? Pero Alberto Binder dice, la prisión preventiva más bien responde al principio de presunción de culpabilidad y los procesados son tratados como culpables. Francesco Carrara escribía además que con la siguiente definición, con el nombre de custodia preventiva, del que solo podría dictarse por mandato de ley, ordenada solo para los delitos más graves, agregando que es justo que el culpable la tolere porque la necesidad del procedimiento fue consecuencia de su delito, pero que no debe superar los plazos establecidos por defectos de los oficiales públicos a casos fortuitos, porque todo suplemento es injusto. José María Asensio Mellado, al definir la prisión preventiva, pone énfasis en que la prisión preventiva garantiza el proceso y el cumplimiento de la futura eventual pena. Gabriel Chávez Tafur resalta que la prisión preventiva es un enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos: A, la defensa del principio de inocencia, versus B, la responsabilidad del Estado de perseguir y castigar al delincuente.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la prisión preventiva no debe ser la regla general. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas privativas de la libertad, reglas de Tokio, expresan que la prisión preventiva es un último recurso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos prescribe que la prisión preventiva es excepcional, de aplicación solo ante una sospecha razonable de evasión de la justicia, obstaculización de la investigación, y así encontraremos, como estos, innumerables conceptos, definiciones, tanto doctrinarios, normativos y jurisprudenciales al respecto de la prisión preventiva. 1. La prisión preventiva como medida cautelar. Una medida cautelar es como una máquina del tiempo o un oráculo. Predice lo que puede pasar en el futuro, pero esta predicción no es una consecuencia de una revelación mítica, divina o religiosa, como antaño funcionaban los oráculos, sino que utiliza como medida de predicción la razón. Y es por esta que se puede saber qué posibilidades de que ocurra algo en el futuro existen. Este ver el futuro con la razón parte primero de los sentidos y termina en el pensamiento o razonamiento. La persona, mediante la razón, puede prever el futuro y anticiparse a él, asegurarlo y disponer sus consecuencias o efectos inmediatos. Claro que solo dentro de la medida de lo conocible o de lo posible de racionalizar. La medida cautelar es, por lo tanto, un método o técnica utilizada a priori para determinar a posteriori un efecto deseado, una consecuencia pretendida y garantizada por el derecho. Juan Monroy Gálvez advierte que con la medida cautelar se adelantan ciertos efectos o todos de una sentencia definitiva, o se produce el aseguramiento de una prueba, admitiendo la apariencia del derecho y el peligro que por el paso del tiempo no se pueda efectivizar la actuación de una prueba o la efectividad de una sentencia. La medida cautelar sería un instrumento procesal porque no define el derecho, sino colabora en la determinación formal de ella. Es un instrumento para crear el derecho. No tiene un fin valorativo, sino técnico, de medio y no de fin. No dice el derecho, sino que es más bien un camino, un instrumento para que se pueda decir el derecho o se lo pueda crear. Instrumento que utiliza el juez para asegurar el cumplimiento de la sentencia final, anticipando los efectos del fallo u ordenando el aseguramiento del proceso. Como medida cautelar, la prisión preventiva intenta garantizar un final feliz, un final anticipado, pero no necesariamente unívoco. El juez anticipa su opinión. En estricto, al dar o negar una medida cautelar, el juez prejuzga, afirma Juan Monroy Gálvez. Además, una medida cautelar tiene sus propias características a ser: 1. El prejuzgamiento o anticipación de opinión. 2. La apariencia de derecho. 3. La contracautela. 4. La provisionalidad. 5. La variabilidad. Nos advierte también al respecto Juan Monroy Gálvez. Esto nos lleva al siguiente razonamiento. Si la prisión preventiva es una medida cautelar y ésta presupone un prejuzgamiento, un adelanto de opinión del juez por ser una decisión anticipada, esta característica solo puede responder a causas civiles porque se refiere a derechos patrimoniales y no personales, puesto que en lo civil no hay una afectación a la libertad personal, por lo que no correspondería a aplicar una medida cautelar a causas penales. Por otro lado, Juan Monroy Gálvez ha puesto en evidencia que una medida cautelar, y la prisión preventiva se define como tal, es un prejuzgamiento, un adelanto de opinión, siendo que en el derecho, y mucho más en el derecho penal, no está permitido el adelanto de opinión de un juez, porque rompería el principio del deber del juez de ser imparcial. La prisión preventiva como excepcional. Sigamos entonces. Veamos los siguientes argumentos.
Veamos qué se puede decir al respecto. Dos, la prisión preventiva como medida excepcional y el principio de inocencia. La excepcionalidad como requisito para aplicar la prisión preventiva no supone que se realice en mayor o menor medida, es decir, que los jueces declaren infundado la prisión preventiva en menor número de fundados los requerimientos de los fiscales. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto no dice nada. La excepcionalidad no es un asunto de cantidad de prisiones preventivas fundadas o infundadas, es un asunto cuantitativo. Esto es, que solo se aplique rompiendo o superando legítimamente el principio de inocencia, que es la regla general. Pero ¿cuándo se puede romper la regla general del principio de inocencia? O dicho en otros términos, ¿cuándo puede proceder la prisión preventiva? A nuestro parecer, hay una sola razón: la necesidad, estado de necesidad, la exigencia social de solución. Y decimos necesidad a aquello que no puede ni postergarse ni dejar de hacerse a riesgo de poner en peligro existencial aquello necesitado de solucionar. La excepcionalidad se justifica al existir una necesidad de cumplir con el sentido teológico del derecho penal, de cumplir con los fines del derecho penal, prevenir la delincuencia, castigar al delincuente, impedir la impunidad, garantizar y proteger a la víctima. Así, la prisión preventiva solo podría aplicarse excepcionalmente si es que sirve para garantizar su calidad preventiva. 1. Prevenir que no se cometa un nuevo delito. 2. Prevenir que se pueda castigar al responsable del delito. 3. Prevenir que no exista impunidad y, en consecuencia, continuidad delictiva. En el punto número 1, prevenir que no se cometa nuevo delito, siendo que la prisión preventiva no es una afirmación de culpabilidad, sino una sospecha de culpabilidad, no puede asegurarse que el imputado pueda cometer nuevo delito, puesto que antes que ello es necesario probar que ha cometido el delito. Técnicamente es imposible tener certeza, porque la misma naturaleza de la prisión preventiva lo explica como un supuesto, como una sospecha. No habiendo certeza, no se puede afirmar que se pueda prevenir la comisión de un nuevo delito. En el punto número 2, prevenir que se pueda castigar al culpable, siendo que la prisión preventiva no es la afirmación de culpabilidad. Otra vez, técnicamente, no se puede prevenir el castigo del delincuente porque no hay delincuente como tal aún. Hay solo una presunción. En el punto número 3, prevenir que no exista impunidad, que responde a la misma lógica, no existe aún el delincuente, afirmado por una sentencia final firme. En conclusión, la prisión preventiva no puede asegurar su calidad de excepcional. 3. La apariencia de responsabilidad penal. La apariencia de responsabilidad penal es un término que nosotros hemos acuñado, porque el término usado es el de apariencia de buen derecho. Creemos que esta etapa como apariencia de responsabilidad penal encaja mejor en sus presupuestos. De acuerdo con la normatividad y la doctrina, se trata de la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan al delito con el imputado. Estos son aquel grupo de instrumentos que causen convicción respecto a la autoría o participación del imputado y pueden ser: 1. Los documentos; 2. Las declaraciones; 3. Las actas; 4. Las pericias; 5. Los hallazgos; 6. Las intervenciones; 7. Los certificados médicos; 8. Los certificados psicológicos; 9. Las actas de registros domiciliarios; 10. Los protocolos de necropsia; 11. Las fotografías, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas tienen un fenómeno a analizar. Todas son representaciones externas. Siendo así, existe también la posibilidad de error en formación del conocimiento. Es decir, que cuando se forma el conocimiento puede haber error. Son representaciones externas porque no son el delito en vivo y en directo. Son o pueden ser el producto del delito, pero el delito en sí no son. Pueden ser las balas que han sido utilizadas para matar a una persona, pero no son la bala matando a una persona,
sino representaciones de un pasado. Todos son documentos que representan el pasado, nunca el presente de un hecho delictivo. Por lo tanto, no hay certeza, sino un grado de convicción, pero la duda siempre estará presente, puesto que ésta no puede desaparecer por apariencia, aproximaciones. Por otro lado, una apariencia no puede servir para generar castigos, sanciones o, si se quiere llamarla, medida cautelar de coerción personal, porque la regla es que el uso del poder punitivo del Estado, el castigo, solo se puede aplicar a los culpables y no a los presuntos culpables. Siendo que hay una posibilidad de que la persona sea inocente, porque esta es la fase de apariencia de responsabilidad penal delictiva, no logra romperse la regla general. No se puede decir, te encarcelamos por si acaso, a ver si nos liga, por las dudas, etc. Eso no sería derecho penal, sino autoritarismo. No sería derecho, sino mal hecho, arbitrariedad y hasta delito. 4. El pronóstico de una pena grave o superior a los 4 años. Este requisito copulativo se refiere a una determinación expresa de a cuánto puede ascender la pena privativa de la libertad en un tipo delictivo, siendo que la medida es que el tipo delictivo tenga como sanción superior a los 4 años de carcelería. Así, no podría aplicarse la prisión preventiva en los siguientes tipos delictivos. 1. Homicidio piadoso. 2. Instigación o ayuda al suicidio, aborto, lesiones leves, exposición o abandono a personas incapaces, omisión de socorro y exposición al peligro, omisión de auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad, exposición a peligro de persona dependiente, delitos contra el honor, injuria, calumnia, difamación, bigamia, matrimonio con persona casada, alteración o supresión del estado civil, inducción a la fuga del menor, omisión de prestación de alimentos, abandono de mujer gestante y en situación crítica, coacción, violación de la intimidad, revelación de la intimidad personal y familiar, uso indebido de archivos computarizados, violación del domicilio, allanamiento ilegal de domicilio, violación de correspondencia, interferencia telefónica, supresión o extravío indebido de correspondencia, publicación indebida de correspondencia, violación del secreto profesional, perturbación de reunión pública, prohibición de reunión pública ilícita por funcionario público, atentado contra la libertad de trabajo y asociación, hurto simple, hurto de ganado, hurto de uso de ganado, apropiación ilícita común, sustracción de bien propio, apropiación irregular, apropiación de prenda, receptación, contabilidad paralela, usurpación, daños, delitos informáticos, usura, libramiento indebido, delitos contra los derechos de autor y conexos, delitos contra la propiedad industrial, acaparamiento, especulación, adulteración, etc. Más de 45 tipos delictivos que no pueden ser puestos con prisión preventiva. Pero también ocurre otro fenómeno. Este pronóstico de la pena obvia fenómeno importante. Medir la gravedad por la equivalencia entre el delito causado y el delito sancionado. Es decir, que ante un delito cometido por robo, por ejemplo, la pena a aplicarse no es afectando un bien patrimonial del delincuente, sino un bien personal, como es la libertad, la vida. El pronóstico de la pena evita que el juez pueda utilizar el principio de equivalencia que explicaremos posteriormente. 5. El peligro procesal. Peligro procesal son aquellos actos que pueden ser realizados por el imputado y que impidan se lleve a cabo el proceso, obstaculicen el proceso o se fuguen, evitando su procesamiento, juzgamiento y sanción, según sea el caso. El peligro procesal implica tomar en cuenta los siguientes factores. 1. Arraigo domiciliario. 2. Arraigo laboral. 3. Arraigo familiar. 4. Arraigo por salud, de los cuales solo el arraigo por salud es el que resiste un grado suficiente de eficacia como arraigo, porque la salud no es un factor que la persona pueda manejar a voluntad, es contra su voluntad. La salud, tanto física como mental, no puede curarse por voluntad propia. Al no depender de su voluntad, el arraigo deja de ser tal para convertirse en límites involuntarios
que hacen que el imputado se quede dentro de una determinada circunscripción o espacio territorial. Los otros arraigos, a nuestro parecer, no tienen realmente alguna fundamentación o validez que le dé certeza y seguridad. 6. El peligro de obstaculización del proceso. El riesgo procesal se antepone al riesgo personal, es decir, por aquella concepción sería más importante que se preserve que se pueda llevar a cabo el proceso antes que se preserve asegurar la libertad y vida del futuro procesado. ¿Riesgo procesal antes que riesgo personal? Esto parece no tenerse en cuenta. Por otro lado, ¿cómo se puede asegurar que un imputado no intente fugarse, no obstaculice y se lleve a cabo el proceso? Esto es imposible. El riesgo procesal, por lo tanto, siempre existirá. Habría que considerar que una persona inocente debería o tiene el derecho a rebelarse. No tendría por qué pasar por un proceso penal, siendo que la carga de la prueba debe estar siempre en quien afirma el delito, no en quien es sujeto de dicha afirmación. Además, en una buena investigación, en forma limitada, por cierto, se puede llevar un proceso aún sin la presencia del imputado, en mérito a pruebas. El requerimiento del presunto culpable es a fin de contrastar con su voluntad la verdad de los hechos, pero recordemos que incluso la no autoincriminación es una institución jurídica validada actualmente. La presencia del imputado en juicio no debe tener su referente en demostrar la culpabilidad, sino en garantizar la defensa. A mi entender, todo juicio contra una persona inocente es ya una violación a sus derechos. Sin embargo, en una sociedad aún incipiente en formación jurídica y respeto de los derechos fundamentales, no se puede evitar el proceso. 4. Los errores de la jurisprudencia en materia de la prisión preventiva. La prisión preventiva en la jurisprudencia. 1. Materias sujetas al análisis por el Tribunal Constitucional. ¿Qué materias se analizan en las sentencias del Tribunal Constitucional o su jurisprudencia? Se ve, por ejemplo, en las prisiones preventivas, el plazo razonable, el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, el principio de subsidiariedad, el principio de necesidad, el principio de provisionalidad, el principio de excepcionalidad. Si vemos la propia jurisprudencia, podríamos encontrar, por ejemplo, el tema de que en estos casos el derecho a la libertad personal no es absoluto, se dice en la jurisprudencia, de acuerdo al expediente 03337 de 2011, Cusco. Además, se dice, la prisión preventiva no es per se inconstitucional, de acuerdo al expediente 3337 de 2011. Además, también se dice, la prisión preventiva no es una medida punitiva, de acuerdo al expediente 3337 de 2011 del Tribunal Constitucional. Además, cuarto supuesto, la prisión preventiva no afecta a la presunción de inocencia, también se dice en el expediente 3337 del 2011. Además, la cesación de la prisión preventiva, cláusula rebus sic stantibus, inconcurrencia de los motivos sustanciales, presupuestos materiales, etc., se ve en el expediente 3337. Además, la incompetencia del Tribunal Constitucional para la determinación de configuración de presupuestos legales de competencia de órganos judiciales penales ordinarios, o también la jurisprudencia que habla sobre la obligatoriedad de motivación de las resoluciones judiciales, en este caso también sería de las prisiones preventivas, o la extensión de la motivación que está en otro artículo o en otra jurisprudencia. La incompetencia también del Tribunal Constitucional para valorar el criterio jurisdiccional respecto al peligro procesal, como el arraigo domiciliario y laboral, que se encuentra en el expediente 3840-2008. Además, también la incompetencia del Tribunal Constitucional de materias infraconstitucionales de mera legalidad que se establece en la jurisprudencia recaída en el expediente número 815 del 2012 del Tribunal Constitucional. También la conexidad del habeas corpus o tutela del debido proceso en otro expediente, el 815. Además, el derecho de defensa material y formal, y así la notificación por celular en el caso de urgencia, la improcedencia del habeas corpus, la incompetencia del tribunal por alegatos, la incompetencia del Tribunal Constitucional para valorar pruebas penales, responsabilidad penal y suficiencia probatoria,
el carácter postulatorio de las actuaciones del Ministerio Público no decisorias, por tal no afecta el derecho a la libertad individual personal, la incompetencia del Tribunal Constitucional para resolver incidencias de naturaleza procesal del fuero penal ordinario respecto al requisito de formalización previa de la investigación preparatoria para que la Fiscalía pueda requerir la prisión preventiva, la inconstitucional de la medida punitiva, presunción de inocencia de la prisión preventiva, etcétera, 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 etcétera. Jurisprudencias que hablan sobre la prisión preventiva y que pasaremos. 5. Y que en el cual nosotros hemos encontrado muchos o algunos errores. 5. De nuevo la pregunta sobre la ilicitud o licitud de la prisión preventiva. ¿Es ilícito dictar una prisión preventiva? O dicho en otros términos, ¿es el juez un delincuente per se? Cuando un juez dicta una prisión preventiva, ¿comete delito o infracción o una falta? Los indicadores para determinar si una prisión preventiva es legal o ilegal son los siguientes. 1. Si la excepcionalidad. 2. Instrumentalidad. 3. Urgencia. 4. Proporcionalidad. 5. Variable. 6. Provisional. 7. Coherencia. 8. Motivación. 9. Ponderación. 10. Apariencia de responsabilidad penal. 11. Pronóstico grave de la pena. 12. Riesgo procesal. 13. Arraigo domiciliario. 14. Obstaculización del proceso. 15. Vulneración del principio de inocencia. 16. Principio de equivalencia. 17. Medida cautelar, medida coercitiva personal, no sanción penal. 18. Prueba estadística. Para responder a la pregunta inicial, tenemos las siguientes hipótesis. Las hipótesis afirmativas. En las hipótesis afirmativas, es decir, que consideran al juez como un delincuente al emitir una sentencia de prisión preventiva, podemos apuntalar los siguientes argumentos. Estamos haciendo un razonamiento, no estamos diciendo que el juez es un delincuente, sino un razonamiento. A. ¿Cuáles serían los siguientes argumentos cuando se presupone que el juez está cometiendo un acto ilícito al dictar una prisión preventiva? A. La exposición de la integridad física psíquica del imputado. Por esta hipótesis, nosotros entendemos que el juez, cuando emite resolución de prisión preventiva a un imputado, sea este cual fuere, está exponiendo a peligro la integridad física y psíquica del imputado. Esto como consecuencia de su internamiento en la cárcel, que tiene en sí efectos externos a los deseados por el magistrado, pero que éste obvia, olvida o no toma en cuenta cuando emite su resolución de prisión preventiva. B. Conciencia del juez de poner en riesgo de exposición a peligro del imputado. Esta hipótesis supone que el juez es consciente que el imputado puede sufrir daños en su integridad física y psíquica en el penal. Por lo tanto, ¿no constituiría un agravante de su acto? C. Desproporción entre el delito y la sanción. Nuestra hipótesis es que el imputado enviado a prisión preventiva puede ser por una causa, hecho o ilícito que no amerite necesariamente la prisión, porque este es de última ratio y porque el imputado, en ciertos casos, es enviado a prisión por delitos contra el patrimonio, siendo que la libertad y el patrimonio no son categorías que se correspondan, sino son diferentes y no entran en el mismo nivel o categoría de relación, puesto que el patrimonio puede repararse, pero la vida, la integridad físico-psíquica e incluso la libertad limitada no se puede resarcir, devolver, porque son bienes perecibles en el tiempo, mientras que un objeto, un patrimonio, es resarcible o reparable, y que el tiempo no le afecta como al imputado el tiempo de su encarcelamiento. Por eso, creemos que existe un obvio y evidente desproporcionalidad o desproporción en los casos de delitos contra el patrimonio entre el hecho delictivo y la prisión preventiva, para poner un ejemplo. D. Concepción extensa de delincuencia. No se puede valorar la gravedad de un hecho si no se lo encuadra dentro de las categorías legales jurídicas, por lo que la delincuencia debe enmarcarse no solo como aquello que está expresamente en la ley. Este hecho es solo un mecanismo para protegerse de la arbitrariedad de la autoridad judicial, sino como todo aquello que cause agravio, daño a otra persona,
De allí resulta que incluso si una conducta no se encuentra dentro de la ley, pero existe el daño obvio, evidente, probado, este hecho tiene que considerarse delictivo y el agente, persona o personas que lo cometen tienen que ser considerados delincuentes, es decir, sujetos responsables y culpables, pasibles de ser sancionados penalmente. Un caso extremo de acto delictivo es aquella que cause agravio irreparable a la persona. Razones científicas de la exposición a peligro o daño a la integridad de la persona. E.1. En Argentina se realizó un debate, la salud en las cárceles, que fuera organizado por la Fundación Ciudad y Nación y en la cual se señalaba, entre las enfermedades que aquejan a los internos, las más preocupantes son las llamadas emergentes, las infectocontagiosas y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, herpes, el HIV, que castigan a las poblaciones sobredimensionadas en los principales penales. E.2. Según la Internacional Comité of the Red Cross en América Latina, las cárceles son bolsones de tuberculosis. Además señalan, en el 2003 y el 2007, la Organización Panamericana de la Salud realizó 2 encuestas sobre la situación de la tuberculosis en los sistemas penitenciarios en varios países de América Latina. Ambos sondeos muestran que en los penales de estos países se tiene una incidencia de tuberculosis hasta 20 veces más elevada que en la población en general. Son los penales en Perú y Bolivia los que están más afectados por esta enfermedad. Y sobre la tuberculosis en las cárceles se indica, para que esta enfermedad no se expanda, se debe brindar un espacio saludable con ventilación y luz natural y se tiene que combatir el hacinamiento. A esto se añade la necesidad de ofrecer una buena alimentación a los internos para que estos puedan tener resistencia a la enfermedad. En América Latina, la problemática de la TB en las cárceles está abordada de manera incompleta. Por lo tanto, facilita el desarrollo de la tuberculosis y, lo que es peor, de bacilos residentes y resistentes a los medicamentos. Esto es realmente preocupante, si es que lo hemos entendido. Y entonces, ¿cómo quedan todas las especulaciones? Sigamos analizando. La prisión preventiva. Veamos. Continuemos. El fenómeno es extenso. Sigamos. Hay innumerables informes sobre la exposición a peligro de contagio de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis u otras en las prisiones, muestras científicas de dicho fenómeno irrebatibles y que no se han tomado en cuenta cuando se internan a los imputados en las cárceles, porque la norma no contempla esta situación, debiendo existir un principio de proporcionalidad entre el medio ambiente a habitar, cárcel, y una certificación de salud del imputado. F. Las razones matemáticas de la exposición a peligro, daño a la integridad física y psíquica en las prisiones. Una forma de probar la exposición a peligro o daño en la integridad, salud física o psíquica de los internos es remitirnos a las matemáticas, es hacer sumas, restas, divisiones, ecuaciones, fórmulas científicas sobre los internos y sus posibilidades de resocialización, curación, etc. O posibilidades de adiestramiento o especialización en la delincuencia, contracción de enfermedades de todo índole, respiratorias, corporales, inmunodeficiencias, sexuales, etc. Si sumamos el número de internos aforo para los que científicamente están construidos como capacidad de las prisiones y las comparamos con el número de internos, tendremos a la vista el hacinamiento, es decir, la desproporción entre la capacidad de las cárceles
y el número de internos. Matemáticamente es ilícito que existan más internos de los que, de acuerdo a los informes técnicos de edificación, se enuncian pueden haber. Los edificios y su capacidad de albergue de personas que pueden ocuparla está determinada por ley, de acuerdo a estudios técnicos. En las prisiones, estas normas de seguridad de controlar el número de albergue de los edificios es vulnerada, violentada, evidentemente y matemáticamente probada, pero aún así no existen correcciones inmediatas por la imposibilidad física de aquello. De acuerdo con lo señalado en la normatividad contenida en las normas respectivas, se puede enunciar que para calcular la cantidad de ocupantes de una edificación se podrá utilizar de forma parcial, total o interrelacionada cualquiera de las tres siguientes opciones. 1. Cálculo basado en coeficiente o factores de ocupación. 2. Cálculo sustentado en un estudio por análisis estadístico. Y 3. Cálculo basado en la norma respectiva, NFPA 101. G. Ilegitimidad de las normas penales por no ser la voluntad general. Según nuestra hipótesis, incluso las normas penales pueden o pierden legitimidad al ser producto de consensos congresales, es decir, de la voluntad representada por unos pocos, demasiado pocos para dar normas que afecten a la vida, a la libertad y a otros derechos fundamentales o no. Por aquello, pensamos que una norma penal debe ser previamente aprobada por cada ciudadano, porque aquello le puede afectar directa o indirectamente. Así, con el uso del Internet se puede tomar algunas medidas para lograr la legitimidad de las normas penales, puesto que la afectación penal es irreparable. Esto quiere decir de que quien debe decidir sobre si se imponen agravantes a los agravantes a los delitos, a los tipos delictivos, bajar o subir los tipos y las penas de los delitos, debe ser toda la sociedad y no solo un grupo que los representa, como son los legisladores. H. La sentencia como arbitrariedad. ¿Será? Un acto es arbitrario cuando se lo realiza sin los requisitos o exigencias necesarias que concilien la voluntad de unos con otros. Una sentencia es una potestad otorgada a una persona o grupo de personas colegiado para que decidan el derecho de todos. Eso también, la elección de los jueces debe ser un proceso no por delegación de un grupo de selección de magistrados, sino de elección o participación de todos los ciudadanos, porque de lo contrario, todo intento de representación siempre será insuficiente. 2. Hipótesis negativas o que contradicen el supuesto de la prisión preventiva como acto delictivo. También, por otro lado, contradiciendo todo lo que hemos dicho, es necesario partir del lado contrario, es decir, de aquel hecho que los jueces sí cumplen efectivamente solo la ley y no se convierten en un supuesto doctrinario en personas que cometen actos ilícitos o delictivos cuando emiten sus resoluciones de prisión preventiva, por lo que no serían delincuentes al emitir una prisión preventiva. Las nociones o fundamentaciones para ello son, entre otras, las siguientes en esta hipótesis. A. Legitimidad para obrar. Según esta noción, el juez está legitimado para obrar, es decir, está autorizado por mandato expreso de la ley para emitir resoluciones de prisión preventiva, por lo cual no podría estar cometiendo un acto ilícito y menos delictivo sujeto a responsabilidad penal. B. Nombramiento legítimo. Por este supuesto, se puede considerar que siendo el juez elegido por diferentes sistemas legítimos, como el concurso público que lleva a cabo ahora la Junta Nacional de Justicia, o los procesos de selección de jueces supernumerarios llevado a cabo por el Poder Judicial, el nombramiento como juez es legítimo, entonces legal y garantizado por un sistema normativo y estatal. C. Cumplimiento de su función. Por este supuesto, el juez solo estaría cumpliendo su función, pues emitir una resolución de prisión preventiva, cuando corresponde, es solo una atribución o facultad que le otorga la ley y que de no hacerlo estaría incurriendo en prevaricato u omisión de funciones de cargo, entre otras cosas. D. Mecanismos necesarios para mantener el orden social. Supuesto por el cual la necesidad de administrar justicia está instituida por la propia Constitución política y que exige o requiere del juez
para mantener el orden social a través del derecho. 6. Conclusiones. El juez no es un delincuente per se, no comete delito. 2. La prisión preventiva es ilegítima porque no se ha creado por voluntad directa del ciudadano, sino en representación, es decir, no es constitucional, o al menos esta es una posición. 3. El juez de investigación preparatoria es siempre arbitrario porque su decisión es unilateral, compulsada solo por lo que dice su conciencia o su sana crítica o su razón o su entendimiento, que lógicamente no se puede controlar. No se puede decir de que ha habido un control porque todo depende de una sola persona. 4. El arraigo domiciliario no puede generar convicción o certeza de no fuga, salvo el arraigo de salud, que es el único que puede generar alguna certeza o convicción de no fuga. 5. La prisión preventiva es un castigo. Llámesele prisión preventiva o medida cautelar, aunque se intente decir que no es un anticipo de pena. La prisión preventiva es un castigo en los hechos. 6. Una medida cautelar, capacidad futurística, no puede imponerse sobre el principio de inocencia. 7. La prisión preventiva no es la excepción, es la regla en la actualidad. 8. El derecho penal es la relación entre el agraviado, el imputado y el Estado. 9. El derecho penal debe aplicarse solo para aquellos daños irreparables. Y otras más que dejaremos por el momento. Pero ¿qué hacemos si decimos que la prisión preventiva es simplemente ilegítima? Es de alguna forma arbitraria porque solo está otorgada o dada, emitida por una sola persona y esa persona, al no poder controlar otras personas, entonces, de todas maneras, parte de él y al partir solo de una persona no puede ser totalmente legítima. Aunque la ley lo diga, la legitimidad no es que esté en la ley, sino que corresponda al derecho y el derecho tiene que ver con todas las fuentes del derecho. Entonces, ¿qué podríamos hacer allí? ¿Qué podría suceder? ¿Dejaríamos a todos libres, a todos los que sean imputados por algún delito? No se trata de liberar a los delincuentes o de hablar en favor de los delincuentes. Estamos hablando en favor de los inocentes. La prisión preventiva en el derecho postmoderno se trata de generar las garantías penales y constitucionales necesarias para el inocente, para la víctima, no para el delincuente. El delincuente, tiene un trato distinto, pero la prisión preventiva se utiliza indistintamente de si es una persona inocente o si es culpable. Y entonces tenemos que ponernos a pensar realmente cuáles son los caracteres que generan, modifican y cuáles son las consecuencias de dar prisión preventiva. Si realmente, como Beccaria decía, esta pena, sanción o medida cautelar, como lo quieren decir algunos, causa algún efecto positivo o genera alguna cosa importante para evitar la delincuencia y se corresponde con los principios generales del derecho. Como decimos, la prisión preventiva no necesariamente es la solución, porque si se mete a la persona a la cárcel, está en la cárcel y de allí no se puede decir de que no cometa delitos a través de sus delegados o de que se vuelva una persona resocializada. La prisión preventiva termina siendo una prisión adelantada, aunque el resto, una pena adelantada, aunque el resto, la norma, la doctrina, la ley, digan lo contrario. Y otra vez, ¿qué hacemos entonces con los delincuentes? ¿Los dejamos libres? Vuelvo a refutar. La prisión preventiva en el derecho postmoderno es una formulación en donde no se está hablando del delincuente, sino se está hablando de la protección del inocente o de la víctima, de aquel que es imputado siendo inocente. Hay, sin embargo, muchas otras concepciones que podríamos agregar, pero por ahora lo dejamos allí. Eso es todo por ahora sobre la prisión preventiva. Hasta otro momento.